Bueno, seguimos con La Refalosa de Hilario Ascasubi, es un poema de 1839, estamos en el momento de la disputa entre unitarios y federales, ese es el corazón de eso, está en este poema. Ascasubi ferviente antirrosista, Rosas, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, representa para esta visión republicana de las cosas, es quien acapara demasiado poder político. De hecho hay una situación de excepción en su segunda gobernación, donde Rosas termina haciéndose cargo de los 3 poderes, básicamente. Es como la representación de la arbitrariedad, del despotismo, característica que luego le van a atribuir a Perón, ¿no? Es como una especie de dictador para esta visión más liberal del asunto. Y decíamos, la mayor operación de Ascasubi es darle la voz al otro para que se condene solo. Entonces van a estar estos mazorqueros rosistas haciéndole bailar la refalosa a un unitario, ¿no? ¿Qué es la refalosa? Bueno, vamos al poema. A mí lo que ha sucedido en años anteriores con este poema en particular, para las personas más jóvenes, es que muchos directamente no lo entienden a nivel del argumento, es decir, qué es lo que está contando este poema. Digo, esa dificultad radica en el trabajo que hace Ascasubi con la lengua, ¿no? Y en este sentido yo trazaba la genealogía con La fiesta del monstruo, que es posterior, que también pasa lo mismo, es muy difícil acceder al texto, hacen un trabajo con la lengua y con la oralidad que hace que el texto se vuelva un poco cerrado, se vuelva opaco. Entonces hay que hacer por ahí una especie de, eso, de traducción, traducir un poco el poema e ir viendo, bueno, en qué consta esta refalosa, básicamente. Bueno, la primera placa ahí, yo les marco la rima, fíjense, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, y así hasta el infinito. Esto le va a aportar una música muy especial al poema. Y vamos a leer algunos pasajes, vamos a tratar de ir traduciendo un poco. Dice: mirá gaucho salvajón, ¿no? Así empieza esta primera persona del mazorquero rosista que le habla a un unitario, acá como invirtiendo los órdenes, el salvaje es el unitario. Dice, un poco más abajo, dice: unitario que agarramos, lo estiramos, o paradito nomás por atrás, lo amarran los compañeros, por supuesto mazorqueros, y ligado, con un maniador doblado, ya queda codo con codo y desnudito ante todo, ¿no? Es decir, unitario que agarramos, lo atamos. El maniador, si yo no me equivoco, es un elemento rural para atarle las patas al caballo, para desvasarlo. Entonces con un maniador lo agarramos, lo atamos, y ahí lo tenemos desnudito, atado, lo tenemos al unitario para hacer lo que queramos, básicamente, ¿no? Dice: salvajón, aquí empieza su aflicción. Luego después a los pieses, un sobeo en 3 dobleces, se le atraca y queda como una estaca lindamente asegurado y parado. Lo tenemos clamoreando y como medio chanceando lo pinchamos y lo grita, cantamos la refalosa y tintín sin violín, ¿no? Fíjense los elementos, yo decía, el trabajo que hace con la lengua, los elementos de la oralidad, doblado, los pies, asegurado, parado, ¿no? Este mal hablar del otro. Y bueno, hasta acá eso, unitario que encontramos, lo atamos, lo agarramos, lo fijamos como una estaca, lo tenemos paradito, lo pinchamos, dice, ahora vamos a ver a qué refiere con esto de pincharlo, y si no canta, algo que nosotros queremos que cante, lo vamos a hacer bailar, lo vamos a hacer bailar la refalosa, ahora vamos a ver qué es. Dice más adelante, dice: asentamos el cuchillo y le tanteamos con las uñas el cogote. Brinca el salvaje vilote que da risa. Cuando algunos en camisa se empiezan a revolcar y a llorar, que es lo que más nos divierte, de igual suerte que al presidente le agrada. Este es un momento importante. Primero, hay como cierta idea de, que ahora lo vamos a ver más adelante, el divertimiento gratuito, una violencia gratuita. Y sobre todo esta idea de que la violencia viene de arriba para abajo, ¿no? Dice, es lo que más nos divierte a nosotros.
lo mismo que al presidente. Rosa es el gobernador que yo decía, tiene un montón de poder político. Ahora, esta situación yo creo que habría que leerla en el sentido de que para un federal el presidente es Rosas. Dice más adelante, cuando creemos conveniente, después que nos divertimos, grandemente decidimos que al salvaje el resuello se le ataje, ¿no? Esto es lo que decía recién del divertimento, de una violencia gratuita. Dice más adelante, y acá aclara qué era esto de pincharlo, ¿no? Cuando lo pinchamos. Dice, abajito de la oreja, con un puñal bien templado y afilado, que se llama el quitapenas, le atravesamos las venas del pescuezo. ¿Y qué se le hace con eso? Larga sangre, que es un gusto, y del susto entra a revolver los ojos. Bueno, lo pinchamos porque necesitamos la sangre para que se resbale, básicamente. ¿Cuál es el baile? La refalosa, que se resbale con su propia sangre, ¿no? Es un poema tremendo, básicamente, es un poema tremendo. Pero para también pensar como operación política, la representación del otro tiene que ver con estos elementos sanguinarios, muy poco civilizados. De nuevo, es el bárbaro de repente, lo que era el indio en estos otros poemas de la gauchesca, bueno, acá es el federal, el mazorquero. Dice un poco más adelante, entre nosotros no es mengua el besarlo para medio contentarlo, ¿no? Acá hay un elemento sexual. Y es interesante porque la violencia está en el origen de la literatura argentina, y la violencia sexual específicamente nos recuerda un poco las escenas del Matadero de Esteban Echevarría. David Viñas dice, la literatura argentina se inaugura con una violación, ¿no? Y esta cosa medio chicanera de le damos un beso para contentarlo, ¿no? Porque no es del todo hombre el unitario, ¿verdad? Y entonces dice, lo desatamos, acuérdense, lo tenían atado, lo tenían maneado, y soltamos, lo ataron, lo manearon, lo fijaron, lo pincharon, cayó la sangre y ahora lo sueltan. Lo sabemos parar para verlo refalar en la sangre, explica, ¿no? El baile de la refalosa es este. Una vez que ya preparamos toda la escena, lo pinchamos, cayó la sangre, ahí lo soltamos y ahí te quiero ver, ¿no? Le sacamos una lonja, dice un poco más adelante, una vez que ya bailó la refalosa, que se resbaló y que ya nos divertimos gratuitamente como unos bárbaros, terminamos la situación. Dice, le sacamos una lonja que apreciamos el sobarla y de manera gastarla. De ahí se le cortan orejas, barba, patilla y cejas, y pelado lo dejamos arrumbado para que engorde algún chancho o carancho, ¿no? Es decir, una vez que ya bailó, una vez que ya nos divertimos, lo dejamos pelado, le cortamos la parte, le cortamos la oreja, le cortamos la patilla, las cejas, y se lo damos a los chanchos o al carancho, alimentamos a los bichos, básicamente, ¿no? Y termina con que ya ves, salvajón, nadita te ha de pasar después de hacerte gritar ¡viva la Federación! Explicita sobre el final la condición política del poema, es decir, todo esto se arregla fácil. Grite, amigo, ¡viva la Federación! ¡Viva la Federación! Si no, sos comida para los chanchos, ¿no? Ese sería, desde la vista de acá subir el procedimiento de resolución de problemas de Rosas, básicamente, ¿no? Es decir, si no estás con nosotros, te damos de comer a los chanchos. Digo, para pensar también en algún punto la grieta como una construcción mediática, que la grieta empezó en el 2008, bueno, unitarios y federales, y todas estas reproducciones y todas estas operaciones políticas y estéticas están en el inicio de la construcción de la idea de nación, ¿no? Entonces digo, quizás sea un poco más difícil de salir de esos esquemas de confrontación, ¿no? Hay conflictos, hay tensiones, eso lo vemos en la vida política, y la literatura se hace eco de todas esas tensiones y conflictividades y aparece en el propio poema. Entonces esto, pensar las categorías de Monteleone, y yo decía tratar siempre de establecer relaciones intertextuales, de construir genealogías que ustedes pueden hacer al interior de esta antología, y que yo a veces me voy
y traigo algún otro cuento, algún otro elemento de la literatura para pensar. Les decía, esta cuestión del trabajo con la lengua y de la operación de darle la voz al otro se relaciona con la fiesta del monstruo de Borges y Bioy, que es un cuento posterior. Yo recortaría también, por si a alguien le interesa, esta cuestión de la violencia sexual para pensar la política. A mí me activa a un cuento de Osvaldo Lamborghini que se llama El Fiord, que es un cuento difícil, revulsivo, decía, que básicamente cuenta los 70 en la clave de una orgía, ¿no? Entonces cuenta una orgía sexual, es un cuento pornográfico, pero que es pesadísimo políticamente. Están los 70, ¿no? Los 70 están ahí. Digo como para ampliar un poco el panorama. Hasta acá, en lo que tiene que ver con nuestra selección, el siglo XIX. En el video que sigue, que será la semana que viene, arrancamos con siglo XX y empezamos con el inicio del siglo XX, empezamos con este gran poeta argentino, el padre de la criatura, Baldomero Fernández Moreno. Nos vemos.